Vamos a revisar rápido, ya que estamos aquí, vamos a revisar un misterio. ¿Por qué Jacob no enterró a su esposa Raquel donde estaban enterrados Abraham, Sara, Isaac, Rebeca? ¿Por qué no enterró a Raquel? ¿Por qué enterró a Lea ahí? ¿Y por qué a Raquel la dejó en Belén Efrata y solamente levantó un pilar? Porque en la resurrección, déjenme les digo, cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, habrá un megaterremoto mundial y los patriarcas resucitarán en el mismo lugar y el mundo lo verá. Es famosa la tumba de Abraham en Israel. Y en esa tumba van a resucitar varios personajes de los patriarcas. Va a resucitar Abraham, Sara, Isaac, Rebeca, Jacob y Lea en el mismo lugar, porque están enterrados en el mismo lugar, los patriarcas. Pero ¿por qué Raquel no está enterrada ahí? Sabemos que con la primera que se casó fue con Lea, porque Labán la engañó, porque Lea era la mayor. Pero ese es suficiente motivo para que a Raquel la hayan sacado de la tumba de los patriarcas, porque cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, cuando suene la trompeta, van a resucitar en el mismo lugar y eso será un testimonio mundial. Cuando inicie la tribulación, primero es el arrebatamiento y el mundo verá el megaterremoto mundial. ¿Y tú crees que no se verá en Israel que la tumba de Abraham se abrió? Por supuesto que se verá y esto será testimonio de la resurrección. Porque muchos creen que en el arrebatamiento solo vuela la iglesia. No, señor. Si cuando estudiamos 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, podemos entender que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Van a resucitar todos los santos, los salvos del Antiguo Testamento y los salvos del Nuevo Testamento. Va a resucitar Adán y Eva, porque sí, la Biblia enseña que sí se salvaron. Va a resucitar Jonás, Miqueas, Amós, Abdías, Abraham, Moisés, Elías, Ageo. Pero lo impactante es que en Israel, en el megaterremoto mundial del arrebatamiento de la iglesia, sí, bueno, Salomón no sabemos si se salvó, porque la Biblia enseña que fue idólatra, pero nunca registra su arrepentimiento. Tal vez no se salvó. Pero sí, será impactante para los judíos saber que la tumba de los patriarcas se abrió. Y vamos a conocer a todos los salvos del Antiguo Testamento cuando nos paremos en la nube y subamos al reino de los cielos, a las bodas del Cordero. Hermanos, quiero que me acompañen, por favor, a Génesis capítulo 49, verso 31. Génesis 49, verso 31. Dice: allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. Génesis 49, 31 nos muestra dónde están sepultados los patriarcas. Están en la cueva del campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán. Abraham compró ese campo a Efrón Eteo para heredad de sepultura. Y ahí están enterrados los patriarcas. En la resurrección se van a levantar. Pero quiero que noten que en Génesis 49, 31, Raquel no está ahí, Lea sí. A Raquel la sepultaron en Belén Efrata. Muchos creen que Raquel no se salvó. ¿Y en qué se basan para decir eso? Bueno, se basan en Génesis capítulo 31, verso 34. Vamos a leerlo. Génesis 31, 34. Yo no estoy afirmando que Raquel no se haya salvado. Simplemente te estoy mostrando que existe esa postura de creencia bíblica. No sabemos a ciencia cierta qué pasó con la eternidad de Raquel, si entró al reino de los cielos o no, pero esto nos hace preocuparnos. Génesis 31, 34. Pero tomó Raquel los ídolos de su padre Labán y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Raquel hurtó los ídolos de su padre Labán y los escondió. Entonces,
tenía como tendencia a la idolatría. Mi pregunta es, no estoy haciendo afirmaciones, estoy haciendo preguntas. Mi pregunta es, ¿será que Raquel no está en la tumba de los patriarcas y no va a resucitar junto con los patriarcas por idolatría? ¿Por tendencia a la idolatría? ¿Raquel durante su vida se arrepintió de haber tomado los ídolos de su padre? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, hermanos, son cosas interesantes. Hay misterios en la Biblia. No sabemos muchas de las respuestas. No son temas salvíficos. Es decir, no afectan tu salvación si crees si Raquel se salvó o si no se salvó. No afecta. Pero lo que sí te digo es que vamos a saber muchas respuestas bíblicas a este tipo de preguntas, temas realmente profundos y difíciles cuando Jesús regrese. Cuando Jesús regrese. Entonces sí, Raquel, a pesar de que era más hermosa que Lea y le gustaba más a Jacob, tenía tendencia a la idolatría. Este detalle no lo omitió la Escritura, lo sacó a la luz. Entonces, hermanos, esto es importante. Pero sí, algo que pudiera decirnos que quizá no se arrepintió de idolatría fue que fue excluida de la tumba de los patriarcas. Y la enterraron en Belén Efrata. ¿Se habrá salvado? En mi creencia personal, ¿Raquel se salvó? No lo sé. En el reino de los cielos lo sabremos. ¿Salomón se salvó? Yo creo que no, porque la Biblia no registra su arrepentimiento. Registra su idolatría, pero no su arrepentimiento. Y en el caso de Raquel es igual, la Biblia no registra su arrepentimiento. Pero bueno, solo Dios sabe si en el último segundo así fue. Hay cosas que la Biblia no te dice más allá. En el reino de los cielos tendremos la respuesta. Yo te lo digo nada más a manera de conocimiento bíblico, que tú sepas este tipo de cosas y que cuando leas la Escritura le pongas mucha atención y mucho detalle. ¿Sí? La idolatría era un pecado tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, e incluso antes de que llegara la ley, antes de que llegara la ley de Moisés, los 613 mandamientos, los mitzvot, las personas eran dirigidas por su conciencia. Y la conciencia les decía que la idolatría era pecado, antes incluso que llegara la ley que decía no te harás imagen, ni escultura, ni pintura, no las honrarás. Entonces, hermanos, la conciencia regía al ser humano antes de que llegara la ley. ¿Cómo sabía Abraham cómo agradar a Dios? Porque él no conocía no matarás, no adulterarás, no robarás. No había ley escrita que guiase a Abraham. ¿Cómo fue que Abraham sabía qué era bueno, qué era malo? Porque él se guiaba por la fe y por la conciencia. Recordemos que Dios es un Dios de dispensaciones, de temporadas, de etapas. Está la dispensación de la conciencia, la dispensación de los jueces, la dispensación de los reyes, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia, tiempos determinados por Dios, ¿sí? Y antes de que llegara la ley, antes de que estuviera escrito una ley de Dios que nos mostrara su voluntad, qué es bueno y qué es malo, la gente se guiaba por la conciencia y la fe. Abraham se guiaba por la conciencia y la conciencia decía que la idolatría era pecado. ¿Cómo Dios va a ser poder representado con una escultura, una pintura, una imagen de talla? Dios creó el cielo, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, el clima, nos creó a nosotros. ¿Y cómo Dios va a ser algo representado con arte o imaginación de hombre? No es así. Entonces, los seres humanos de fe, como lo era Noé, como lo era Enoc, como lo era Matusalén, como lo era Lamec, como lo era Abraham, se guiaban por la conciencia. ¿Sigue vigente el guiarse por la conciencia? Sí sigue vigente, pero va a la par con guiarse por la Escritura. ¿Sí? La conciencia es un sensor que Dios puso dentro de nosotros, es un predicador interno personal que nos acusa cuando hacemos el mal y nos dice cuando hacemos el bien. Y la Biblia dice que sigamos la limpia conciencia, porque hay conciencias sucias y hay conciencias cauterizadas. Y con el agua de la palabra tú puedes lavar tu conciencia y para que por medio de la oración el Espíritu Santo pueda revelarte cosas y hablarte a tu conciencia. Porque la Biblia dice, mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la conciencia limpia en el creyente,
y también en los demás seres humanos para advertirle a alguien que es bueno o que es malo. Pero si tu conciencia la ensucias, Dios puede dejarte de hablar y puede llegar un punto en que tu conciencia se cauterice. Se cauterice. Y una conciencia cauterizada ya no escucha a Dios. Hubo una primera vez en que un muchachito de secundaria de 12 años entró a la secundaria, sus amigos lo incitaron a tomar una primera cerveza, a fumar un primer cigarro, a que su boca por primera vez dijera una grosería, a ver por primera vez pornografía, a entrar en lujuria y lascivias masturbaciones por primera vez. Y en la secundaria es una etapa en la que Satanás, el león rugiente que busca a quien devorar, anda bien feroz ahí buscando adolescentes incautos para devorarlos. Y eso de adolescente, antes de ver pornografía, de ver una película de terror, de empezar a decir groserías, porque sus amigos lo dicen, entonces él es arrastrado a hacerlo. Su conciencia le hizo sentir que eso estaba mal, sintió temor de tomar alcohol, sintió temor de fumar un primer cigarro, sintió temor de hacer una primer maldad. Pero como quería caer bien a los amigos y quedar bien con ellos, se puso a pecar a costa de la voz de su conciencia, porque fue débil, y la conciencia le dejó de hablar. Así que ya empezó a tomar cerveza, alcohol, decir groserías, ver pornografía, y en la secundaria Satanás cauterizó su conciencia y ensució su conciencia. Y eso ocurre en las secundarias, así que yo no le recomiendo a ninguna mamá, ningún papá, enviar a un hermoso hijo, hija, que conoce el evangelio a una secundaria pública, pagana, porque Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar y con toda ferocidad se te va a ir contra tus hijos si los metes a escuelas paganas. Los 12 a los 15 años, los 12 a los 16 años es una edad extremadamente susceptible para ataques del diablo. Cuídalos a tus chiquitos, cuídalos. Yo recomiendo 100 veces, 1000 veces, 1.000.000 de veces homeschooling. No estoy diciendo que no se eduque, sí se puede educar a los hijos, pero cuidado, es peligroso esto que te estoy diciendo. Entonces, retomamos el tema, ¿sí? Cuida tu conciencia. Si tú pecas, tu conciencia se ensucia y Dios te deja de hablar. Lee Biblia, ora, y con el agua de la palabra vas a ser lavado tu conciencia para puedas escuchar mejor a Dios. Si Dios te acusa que estás robando, que estás mintiendo, que estás diciendo groserías, que estás administrando mal el dinero, que te endeudas para todo, si tu conciencia te acusa de que estás haciendo el mal y Dios ve que no le estás haciendo caso a tu conciencia, ese canal puede ser bloqueado y Dios puede dejarte de hablar en la conciencia. Por ejemplo, una mujer que por primera vez entró a la prostitución, un hombre que por primera vez entró al alcoholismo, ¿no sentían temor, tristeza, algo que les avisaba que eso estaba mal? Sí, pero lo empezaron a practicar y la conciencia dejó de hablar. La conciencia nos trae a Jesucristo, porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestra conciencia y nos convence de pecado, justicia y de juicio. Y déjame te digo que la conciencia no es la mente. La conciencia no son las emociones. La conciencia no está en el alma. La conciencia está en el espíritu. Es algo más profundo y es una voz que habla, pero no es tu mente. No es tu yo consciente, no es tu personalidad. Es algo más profundo que Dios lo usa para hablar. Bueno, entonces yo espero que tú entiendas todo esto. ¿Sí?